Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado, pero no será castigado, tampoco investigado. La suya es una historia más de corrupción y protección a los liderazgos de la 4T. La historia de Adán Augusto es también la de los negocios sucios de todo un sexenio que hoy permanecen en la impunidad. Esta es la primera parte de la investigación sobre los archivos secretos de Adán Augusto López. Todo en esta historia comienza en Tabasco, incluso con negocios añejos, que son los que permitieron el financiamiento de López Obrador para llegar al poder. Pero desde entonces comenzaron los contratos multimillonarios asignados sin licitación, las obras infladas, las empresas fantasmas ligadas a viejos amigos, a compromisos, a operadores políticos. Durante su gestión como gobernador, Adán Augusto tejió una red que se extendió más allá del sureste, una estructura donde la lealtad valía más que la transparencia. Hoy los rastros de ese dinero y las manos que lo movieron permanecen ocultos, pero dejan demasiadas huellas. No están desaparecidos. Ambicioso, intocable y poderoso. Adán Augusto López Hernández, mano derecha del expresidente López Obrador. Su hermano, su protegido. El tabasqueño es también líder de una red de corrupción, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Tiene las manos en negocios ilegales, usando prestanombres en México y Estados Unidos. Primero en el gobierno de Tabasco, luego en gobernación y ahora como coordinador de los senadores de Morena. Sienta la mesa empresarios y socios con gobernadores y funcionarios federales. Corrompe, soborna, usa su poder y sus influencias. En este entramado están los hermanos Fernando y Carlo Padilla Farfán, empresarios del Grupo COSEI. En videos que dio a conocer la senadora Lili Téllez, Carlo Padilla exhibe y presume los negocios al amparo de Adán Augusto López. On his campaign, this is Mr. That one is my brother. And I was taking a picture actually. He or the second award. I mean, that's the good thing that we have with us. Directly with me. I mean, I can take my phone and call him. Grupo COSEI es un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción hospitalaria y servicios médicos como F Medical, Línea Médica del Sur, Aspen Construcciones y Astres Construcciones, entre otras. Pero es Adán Augusto quien desde sus distintos cotos de poder lleva los contactos con clientes y socios potenciales. Así lo ha hecho los últimos 20 años, cobrando favores para enriquecerse. What I can tell you is that we have been working since a lot of time, I mean more than 20 years ago, and always related with government. Business that we were starting, you must be next to the government, you know, the governor or the president or whatever. So when we just understood about that, we start, you know, like supporting different political parties. Some of them, we started them 15 years ago, and right now governors or deputies, senators, and we have a very strong relationship with a lot of politicians, you know, all levels. La red de corrupción y tráfico de influencias opera en por lo menos 15 de los 32 estados del país, la mayoría gobernados por Morena. Así pasó en Baja California. El propio director de Relaciones Públicas de Grupo COSEI da cuenta de su amistad con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, con quien negoció contratos para obras hospitalarias. For example, there is another state, Baja California, in which we have a very close and good relationship with the government. She's so young, and she's our friend. Her husband is a friend of mine, a very close friend. And they asked me to start a project, a hospital. El contrato se cerró con la aceitada influencia de Adán Augusto López y el respectivo moche para Marina del Pilar.
todo en efectivo. En los videos dados a conocer por la senadora Lili Téllez, Carlo Padilla contó cómo manejó de la Ciudad de México a Baja California para entregar 10 millones de pesos y mostró una fotografía donde aparece su reloj y los paquetes de billetes en el automóvil. Look my face, like 16 hours from Mexico City to Baja California, so a little bit more, 18 hours more by myself. No, I was driving. Listen, look, I just took this pic because my brother, hey, are you on time? And I said, I'm 7 minutes. Well, it was like, I bring here like 10 million pesos, $500,000. En Chiapas pasó algo similar cuando gobernó Rutilio Escandón, por cierto, cuñado de Adán Augusto. Aquí un contrato público con fecha del 30 de marzo de 2023 con el consorcio inmobiliario y constructor Aspen, también de Grupo Cosey, por casi 150 millones de pesos. El tráfico de influencias no falla. El prestanombres de Adán Augusto asegura que el senador tiene el control de todo el país. We work, very, very closely. But not just him. We have a politicians group that we support. The thing is that he is on a federal level. He takes control of everything all around the country. Cerrado el negocio, viene el pago. Adán Augusto y sus prestanombres cobran comisiones ilícitas del 5%. Por un contrato de 180 millones de pesos, el hermano de López Obrador se embolsa 9 millones de pesos. I don't know what you're going to do it. Here's the budget, do it. He tells, Fernando Padilla tiene empresas a su nombre o de familiares, a través de las cuales lava las utilidades en los sistemas financieros de Estados Unidos y México. En Estados Unidos lo hacen a través de empresas como FP Charters, Equipment Corp y Malawi Capital, entre otras. Entre las empresas más visibles en México está F Medical, de la que también es socio Mario Manuel Guerra Mabarak, otro operador de Adán Augusto y muy cercano a Andy López Beltrán. Negocios que no se reportan a la Secretaría de Hacienda, donde, a decir de Carlo Padilla, tienen la protección del titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Danino. Tax minister, he's ready to, he work for us. Adán Augusto ejerce su poder pasando sobre quien le estorba. Así ocurrió con el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Una llamada del entonces secretario de Gobernación bastaba para destrabar cualquier obstáculo. Okay, once we used to have a project in which we started just like having problems with the federal entity. It's Pemex. So now a national organization. Okay, we used to have a project in Mexico, and there were another guy from inside Pemex that wanted to stop that project for us and give it to someone else. All the main directors say, hey, stop doing that. Those are my guys. Please stop what we're doing. That's my project. Just like that. Otra de las empresas de Grupo Cosey es la revista Líder México, que sirvió como fachada para la frustrada precampaña presidencial de Adán Augusto López. Con una inversión multimillonaria y sin explicar el origen de los recursos, el hombre más cercano a López Obrador mandó poner 458 anuncios espectaculares en todo el país. Adán Augusto quedó muy atrás en las encuestas, pero como pago de consolación y por instrucciones de su amigo López Obrador, el tabasqueño sigue en la coordinación de los senadores de Morena, donde sigue operando y traficando influencias para enriquecerse ilícitamente. Su nombre real es Hernán Bermúdez Requena. Su apodo, el Comandante H. Es el líder del Cártel de la Barredora, el socio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Era el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el amigo de décadas, la mano derecha de Adán Augusto, con vínculos añejos con el crimen organizado. En los eventos oficiales aparecía como el encargado de la seguridad. En la realidad, era el enlace con los grupos que operaban al margen de la ley. Su caída desató una pregunta muy incómoda. ¿Hasta dónde llegaba su protección política? La respuesta está en la historia entrelazada de Bermúdez con Adán Augusto. Amigo en adversidad, amigo de verdad, dice un refrán popular. Eso lo sabe y practica el senador Adán Augusto López, ahora que su socio y amigo, Hernán Bermúdez Requena, está en una celda del penal de Almoloya. Se conocen de años atrás, de principios de los 90 en el gobierno de Tabasco. Adán Augusto era subsecretario de gobierno y Bermúdez Requena director de seguridad pública. Fueron, por decirlo así, compañeros de gabinete. Hernán Bermúdez trabajó en varias administraciones en Tabasco hasta 2006. Fuera del gobierno, se dedicó a la construcción en la empresa de su hermano Humberto. De hecho, la Notaría Pública 27 de Adán Augusto fue la favorita del clan Bermúdez. Más de 28 empresas de la construcción, contratistas y de entretenimiento se constituyeron en esa notaría. Hernán y Adán Augusto volvieron a trabajar juntos en la campaña de 2018 para la gubernatura de Tabasco. Al ganar la elección e iniciar su mandato, nombró a Bermúdez Requena director de la Policía de Investigación y al año siguiente le dio la Secretaría de Seguridad Pública. Adán Augusto dejó el gobierno de Tabasco en agosto de 2021 para ir a la Secretaría de Gobernación. En su lugar quedó otro incondicional, Carlos Merino, con el mismo gabinete. Requena permaneció en el gobierno de Tabasco, a pesar de los reportes del Centro de Inteligencia que lo señalaron como parte del grupo criminal La Barredora, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Adán Augusto siempre protegió o minimizó los señalamientos contra su amigo. Yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni fiscalías, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. ¿Adán Augusto miente o es de memoria corta? Investigaciones periodísticas documentan que a principios de 2020, todavía como gobernador de Tabasco, autorizó a Bermúdez Requena crear La Barredora con el propósito de localizar y asesinar a Andrés Rodríguez El Calimba, un líder criminal dedicado al robo de combustible. En su columna Ojo Visor del 14 de junio, Jacinto López Cruz detalla que ante la incapacidad de la policía para detener al Calimba, La Barredora haría el trabajo sucio. Fue entonces que Bermúdez puso al mando del grupo a Ulises Pinto. Le dio armas y dinero para abatir al Calimba, lo cual sucedió el 5 de diciembre de 2020. A partir de ese momento, La Barredora amplió su radio de acción en Tabasco con extorsiones, robo de combustible, tráfico de influencias e indocumentados. En poco tiempo, el grupo se dividió y entró en una confrontación brutal. Asaltos, bloqueos, amotinamientos, balaceras y quema de vehículos forzaron la renuncia de Hernán Bermúdez el 5 de enero de este año. Desde entonces anduvo a salto de mata. En julio, el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López, confirmó las órdenes de aprehensión contra Bermúdez o Comandante H o el Abuelo. Se giraron el 14 de febrero por asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. De acuerdo con el mando militar, ese día el exsecretario de Seguridad abandonó el país. El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país de Mérida hacia Panamá. Después a España y Brasil. En julio, la Interpol emitió una ficha roja. El 12 de septiembre lo detuvieron en Paraguay. 6 días después, llegó a México tras un largo y suspicaz viaje de más de 30 horas, desde Paraguay con escala de 12 horas en Bogotá y 6 horas y media en Tapachula, siempre alejado del ojo público.
Durante ese tiempo, no se supo si alguien lo visitó o entrevistó, si siempre permaneció en el avión que lo trajo a México, o si fue interrogado o se comunicó con alguien. Se le vio hasta que llegó al aeropuerto de Toluca. Por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, extorsión y secuestro expreso. Tiene derecho a guardar silencio o su deseo de declarar lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado un defensor público. Tiene derecho a ser de conocimiento familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se halla en cada momento. Tiene derecho a ser considerado inocente desde este momento hasta que se termine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. ¿Es extranjero? No. Okay. Tiene derecho a un traductor o intérprete, cual le será proporcionado por el Estado. ¿Existe un traductor? No. Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. ¿Comprendió usted su derecho? Sí. ¿Tiene pertenencias? Pocas. La Fiscalía de Tabasco inició proceso penal contra el comandante H solo por asociación delictuosa y secuestro, y no como funcionario público y brazo derecho de quien fue su jefe. Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar un secretario de Seguridad Pública, pues ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él, pero yo no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultados, cuando menos, durante el tiempo que yo estuve como gobernador. Claro que para Adán Augusto el comandante H dio resultados, sobre todo en los negocios. En este convenio, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tabasco acordó con la Secretaría de Seguridad entregarle en donación millones de litros de gasolina y diésel, no en vales como sería lo habitual. Jorge García Orozco documentó en MX que las gasolinas se entregaban en especie para el parque vehicular de la policía. Y aunque el convenio precisa que el combustible se entregaría en vales, la investigación sugiere que el manejo discrecional sobre el destino final de millones de litros de gasolina y diésel facilitó el desvío de recursos. Esto coincide con reportes de inteligencia militar sobre la protección oficial a grupos huachicoleros liderados por el comandante H cuando Adán Augusto era gobernador de Tabasco. La barredora tenía en sus filas a policías, pero también se sospecha de funcionarios estatales y federales, incluso trabajadores de Pemex. Todos presuntos responsables de robar el combustible, almacenarlo y venderlo. Un reporte de inteligencia militar identifica a Derlí Michel Frías, Michel Alfonso Haddad y Gustavo Elías de Dios Yedra. Lo mismo que el agente Ángel Arceo Sevilla y un hombre identificado como el comandante Ceibas, los dos de la Fiscalía General de la República, además de Víctor Juárez de la Fiscalía de Tabasco y dentro de Pemex, un trabajador identificado como Jorge Carballo. Otro amigo de Adán Augusto que se benefició del tráfico de influencias es Saúl Vera Ochoa. Documentos en manos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que entre 2024 y 2025, buques cargados con combustible llegaron al muelle fiscal 289 en Tampico, Tamaulipas, cuya operación está a cargo de Tampico Terminal Marítima SADCB, propiedad de Saúl Vera, quien además impulsó la precandidatura presidencial del tabasqueño. Información que forma parte de la declaración del ex titular de la aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, ahora testigo protegido, señala que en al menos 13 ocasiones fue citado para recoger 1.7 millones de pesos que se le pagaban como soborno para permitir la entrada de cada buque, que en ocasiones coincidió con Antonio Dávila Capiterucho, administrador único de Tampico Terminal Marítima de Saúl Vera. Esta empresa, constituida en 2020, está asociada con otras compañías, incluida Agüitap, constituida en una de las notarías de Adán Augusto López. Otro cercano a Adán Augusto que se benefició del tráfico de influencias es Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de la empresa Naviera Integral. Y mi vecino. En el gobierno de López Obrador, el Banco Nacional de Comercio Exterior lo financió con $21 millones, aun cuando su naviera era investigada por robo de combustible. El empresario es cercano a Adán Augusto López desde que era gobernador de Tabasco y proveedor de Pemex.
En los últimos 7 años, Naviera Integral ganó contratos con Pemex por más de 6,000 millones de pesos. Con los primeros contratos, Juan Pablo Vega Arriaga recibió de Bancomext el primer crédito por 6,000 millones de dólares. Esto fue en septiembre de 2020, cuando 2 meses atrás la Secretaría de Marina sorprendió a uno de sus barcos, llamado Don Joaquín, pasando diésel a otra embarcación sin acreditar el origen legal del combustible. La Fiscalía abrió una indagatoria y resguardó los barcos y 40,000 litros de diésel. Fue hasta estos días cuando el cada vez más acorralado Adán Augusto finalmente reconoció su cercanía con Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de la naviera investigada por una operación ilegal de tráfico de combustible que habría causado pérdidas al país por más de 600,000 millones de pesos. Adán Augusto López tiene talento para los negocios. En solo 2 años incrementó su patrimonio. Recibió sin declarar 79 millones de pesos. Una investigación periodística reveló graves inconsistencias entre lo que declaró ante el Servicio de Administración Tributaria y lo que reportó como servidor público. Según él, los recursos provienen de servicios profesionales que presentó a empresas que tuvieron vínculos directos en Tabasco cuando él fue gobernador. ¿Coincidencia? La lupa está sobre 3 empresas. GH Servicios Empresariales, catalogada por el SAT como empresa fantasma, le transfirió 11.7 millones de pesos a finales de 2023. Operadora turística Rabate, que le pagó 11.5 millones de pesos, y Capital Cargo del Golfo, que le abonó 18.8 millones de pesos. Ambas fueron contratistas en su sexenio. Pareciera que Adán Augusto López padece amnesia porque se le olvidó declarar esos números. En su declaración fiscal de 2024, el senador de Morena reportó ingresos por más de 58 millones de pesos, pero ante la Contraloría del Senado solo registró 625,793 pesos. ¿Dónde quedaron los otros 57 millones de pesos? Difícil creer que se trató de un error de dedo. Omitir esta información no es cosa menor. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ocultar o falsear esta información podría configurar una falta administrativa grave, destitución o, peor aún, inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero eso no es lo único irregular. Hay otro pequeño detalle. Un modesto desfalco de 800 millones de pesos al erario de Tabasco. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades financieras entre 2019 y 2020, cuando Adán Augusto fue gobernador. Entre las inconsistencias están pagos duplicados a trabajadores, nóminas ejecutadas sin declarar, contratos sin documentos y hasta pagos a personas fallecidas en la Secretaría de Educación Estatal y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. No solo eso, hubo irregularidades en el presupuesto destinado a mejorar la seguridad de Tabasco cuando Hernán Bermúdez Requena, líder de la barredora, fue secretario de Seguridad. Basándose en estas anomalías, la exdiputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó 37 denuncias contra Adán Augusto y otros funcionarios del gobierno de Tabasco por abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y cohecho. Porque ya es un abuso lo que ha estado haciendo Adán Augusto, son pruebas y pruebas. Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que denunciar a estos corruptos de la Cuarta Transformación. Y aquí estoy yo en la Fiscalía General de la República para presentar estas denuncias. Pero este expediente se empolva en los cajones de la Fiscalía General de la República. La inacción es notable y alimenta la percepción de que Palacio Nacional lo protege. Este blindaje político se suma a la tibia reacción inicial de la presidenta de la República, que se limitó a solicitar al senador aclarar la información sin exigir una investigación a fondo. Pero
esta historia continúa. Mañana le tendremos aquí en este espacio la segunda parte de los archivos secretos de Adán Augusto López. Muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado.